Y ya vamos a hacer el último intervalo de confianza. Vamos a ver ya el último intervalo, que es el intervalo de confianza sobre el cociente de varianzas poblacionales, ¿de acuerdo? Que además vais a ver que es el único caso donde el estadístico que vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Va a ser una f de Snedeker, ¿vale? Ya sabéis que todos los intervalos que hemos hecho hasta ahora, los estadísticos han sido normales, muchos de ellos, ¿no? Chi cuadrado o t de Student. Y este va a ser el único caso donde la distribución va a ser f de Snedeker, ¿vale? Mira, pues vamos a enunciarlo. Voy a llevar yo hasta el estadístico pivote, que también lo conocemos nosotros por el tema 1 nuestro, ¿vale? Y entonces me ponéis ahí, vamos a partir de dos poblaciones, y de cada una de ellas se extrae una muestra aleatoria simple. Vamos a partir de dos poblaciones y de cada una de ellas se extrae una muestra aleatoria simple. Y me lo ponéis así resumido. Si su 1 se distribuye como normal, mu su 1 sigma 1, y se extrae muestra aleatoria simple, x mayúscula, x1, x2, puntos suspensivos, hasta xn, y luego si sub 2 también se distribuye como normal, mu sub 2 sigma 2, y se extrae muestra aleatoria simple, y mayúscula, y 1, y sub 2, puntos suspensivos, hasta i sub m. Me ponéis una m, ¿vale? No me pongáis el mismo tamaño de muestra porque pueden ser diferentes. Ponéis aquí n y aquí ponéis m, ¿vale? Partimos de dos poblaciones y de cada una de ellas se extrae una muestra aleatoria simple, y me lo ponéis así todo resumido, como está ahí. Son dos poblaciones también normales. Una es mu sub 1 sigma 1, la otra es normal mu sub 2 sigma 2, y de cada una de ellas se extrae una muestra aleatoria simple, una de tamaño n y otra de tamaño m, ¿vale? Y me ponéis ahí, para hacer el intervalo de confianza sobre el cociente de varianzas poblacionales, para hacer el intervalo de confianza sobre el cociente de varianzas poblacionales, vamos a partir del cociente de cuasivarianzas muestrales, que se distribuye de la siguiente forma. Vamos a partir del cociente de cuasivarianzas muestrales, que se distribuye de la siguiente forma. Y aquí es donde interviene pues el tema 1 nuestro, ¿no? Tendríamos que poner entonces que el cociente de cuasivarianzas muestrales, si la gente lo recuerda de ese primer tema, pues era esta distribución. Era s cuadrado n menos 1x partido s cuadrado m menos 1i, ¿vale? Que multiplicaba a sigma sub 2 cuadrado partido sigma sub 1 cuadrado, y esto se distribuye como una f de Snedeker, n menos 1 grado de libertad del numerador y m menos 1 del denominador. Y este era el estadístico pivote para construir el intervalo. Este era el estadístico a partir del cual se construía el intervalo de confianza. ¿Vale? ¿Va bien? Aquí lo tendríamos. ¿Todo bien? Bueno, pues entonces me lo ponéis ahí. ¿Correcto? Este es el estadístico para construir el intervalo. Este va a ser el estadístico o estadístico pivote, el estadístico para construir el intervalo de confianza. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que este estadístico, como es una f de Snedeker, no puedo poner la probabilidad de que esté entre menos k y k, porque la f no toma valores negativos y no tendría ningún sentido. Entonces lo que vamos a hacer es poner la probabilidad
de que se encuentre entre K1 y K2. Entonces vamos a poner la probabilidad de que K1 sea menor que el estadístico lo ponemos aquí y sea menor que K2 es igual a gamma, que es 1 menos alfa. Claro, como no puede tomar valores negativos, pues vamos a poner la probabilidad de que esté entre dos números positivos, entre K1 y K2. Cuando hicimos el intervalo de confianza sobre la varianza poblacional sobre sigma al cuadrado, nos pasó lo mismo, que no pude poner entre menos K y K, porque la chi cuadrado no toma valores negativos, ¿vale? Pues aquí lo mismo. La f de Snedeker, como es una división de chi cuadrados, tampoco toma valores negativos, entonces tienes que poner que esté entre dos números positivos, entre K1 y K2, ¿vale? Y para encontrar cuánto vale K1 y K2, nos vamos a ir a las tablas de la f de Snedeker. Entonces lo que vamos a hacer va a ser dibujar la f de Snedeker. Vamos a poner el K1 y el K2. ¿Vale? Ponemos K1 y K2. La probabilidad de que esté entre K1 y K2, que es lo que nos dice aquí, es gamma, que es 1 menos alfa. Entonces todo esto vale gamma, que es 1 menos alfa, y lo que dejan las colas, pues cada trocito tiene que ser alfa medios. Entonces este trozo tiene que ser alfa medios y este trozo también tiene que ser alfa medios. Cada uno de los trocitos tiene que ser alfa medios, porque ya sabéis que al sumar todo tendría que sumar 1, por lo tanto, al sumar todo, pues nos sumaría 1. ¿Vale? Y si yo quiero saber cuánto vale el K2, me tengo que ir a la tabla de la F y tengo que mirar siempre el área de la derecha. Recordar que la tabla de la F, que yo utilizo siempre, es de la derecha. Entonces tendríamos que ir a la tabla de la F y deberíamos de mirar, ¿de acuerdo?, el área de la derecha, que es alfa medios. En este caso, alfa medios. Y para el caso 1 nos tendríamos que ir a la tabla de la F y tendríamos que mirar también el área de la derecha, que el área de la derecha del K1 sería 1 menos este trocito de aquí, sería 1 menos alfa medios. Entonces deberíamos de mirar ahí 1 menos alfa medios, ¿de acuerdo? Todo este área, que es 1 menos alfa más alfa medios, que es 1 menos alfa medios, o si lo queréis ver de otra forma, 1 que vale todo menos este trozo, 1 menos alfa medios, ¿vale? Una vez que ya sabemos cuánto vale K1 y K2, pues ponemos lo que vale, entonces lo sustituyo. Va a ser la probabilidad de que F1 menos alfa medios sea menor que el estadístico, S cuadrado n menos 1x partido S cuadrado m menos 1i, que multiplicaría a sin más sub 2 cuadrado partido sin más 1 cuadrado, y que sea menor que f alfa medios. Y esto es igual a gamma, que es 1 menos alfa. Uy, cuidado que no lo estáis viendo. Ahí está. Simplemente ya lo que he hecho ha sido sustituir donde ponga K1, ¿vale? Donde ponga K1 he puesto lo que vale, lo que nos da la tabla, y en K2 lo que da la tabla. ¿De acuerdo? Y ya viene pues el despeje, y claro, como este intervalo de confianza era sobre el cociente de varianzas poblacionales, este va a ser mi objetivo. Lo que vamos a hacer simplemente es que vamos a dejar en el centro el cociente de varianzas poblacionales. Este va a ser mi objetivo y lo que tendríamos que hacer, ¿de acuerdo? Bueno, pues el despeje lo tenemos muy fácil. Para dejar esto en el centro, pues esto que está dividiendo pasa multiplicando a los lados, y esto que está multiplicando pues pasa dividiendo a los dos lados, ¿de acuerdo? Y ya tenéis en el centro el cociente de varianzas poblacionales, ¿de acuerdo? Entonces lo hacemos. Va a ser la probabilidad. Y entonces este pasa multiplicando y este dividiendo. Nos quedaría S cuadrado m menos 1i partido S cuadrado n menos 1x por f1 menos alfa medios, que sea menor
que sigma sub 2 cuadrado partido sigma sub 1 cuadrado y que sea menor s cuadrado m menos 1i partido s cuadrado n menos 1x que multiplicaría a f alfa medios. A f alfa medios. ¿Vale? Y esto pues es igual a gamma, que es 1 menos alfa. Lo ponéis ahí. Simplemente lo que he hecho es que esto ha pasado multiplicando y esto que está multiplicando pues pasa dividiendo a los dos extremos siempre, ¿eh? ¿Vale? Y ya tenéis aquí el intervalo de confianza. Además sale hasta ordenado, porque tengo aquí el límite inferior menor que esto y menor que esto. Entonces ya si queréis lo podemos poner así. Podemos poner... Voy a ponerlo en otra hoja. Vale, copiármelo. Bien. Y ya si queréis lo pongo aquí ya. Como lo pongo yo siempre. Sigma sub 2 cuadrado partido sigma sub 1 cuadrado pertenece. Y nada, pues sería en este caso el límite inferior s cuadrado m menos 1i partido s cuadrado n menos 1x por f 1 menos alfa medios. Este es el límite inferior, ¿vale? Y el límite superior sería este, ponéis una coma y ponéis s cuadrado m menos 1i partido s cuadrado n menos 1x por f alfa medios. Y el nivel de confianza lo ponemos en su índice, ¿vale? Y este es el intervalo de confianza sobre el cociente de varianzas poblacionales. ¿Veis? Yo tengo aquí el cociente de varianzas poblacionales que pertenece y estaría entre el límite este inferior y el límite superior, ¿vale? Y este es el único caso que vamos a ver nosotros donde hay que utilizar la f de Snedeker. ¿Todo bien? Muy bien, y vamos a hacer ahora un ejercicio sobre este caso para que veáis la aplicación. Vamos a hacer un ejercicio que os voy a dictar yo, no viene en la hoja de ejercicios que os he dado, que estamos utilizando, no viene ahí en la hoja, lo voy a dictar yo. Y que dice lo siguiente. Os voy a dictar yo el ejercicio. Dice lo siguiente, dice, tenemos dos poblaciones y de cada una de ellas se extrae una muestra aleatoria simple. Tenemos dos poblaciones y de cada una de ellas se extrae una muestra aleatoria simple. Y nos ofrecen los siguientes resultados. Partimos de dos poblaciones y de cada una de ellas se extrae una muestra aleatoria simple. Tenemos dos poblaciones y de cada una de ellas se extrae una muestra aleatoria simple y se obtienen los siguientes resultados. Y nos dan esta información. Nos dice que si su 1 se distribuye como normal, mu su 1 sigma 1, se extrae muestra aleatoria simple de tamaño 5, ¿vale? La n vale 5, y nos dice que la varianza de la muestra vale 8, ¿vale? Y luego, si sub 2 también se distribuye como normal, mu sub 2 sigma 2, se extrae muestra aleatoria simple de tamaño 8 y la varianza de la muestra
vale en este caso D4. Te dan esta información, copiármela ahí. Bien. Y nos dice calcular el intervalo de confianza, calcular el intervalo de confianza, calcular el intervalo de confianza sobre el cociente de varianzas poblacionales, calcular el intervalo de confianza sobre el cociente de varianzas poblacionales con un nivel de confianza del 90%. Calcular el intervalo de confianza sobre el cociente de varianzas poblacionales con un nivel de confianza del 90%. O sea que la gamma es 0,90, que es 1 menos alfa. O sea que la alfa vale 0,10. Entonces nos dice calcular el intervalo de confianza sobre el cociente de varianzas poblacionales con un nivel de confianza del 90%. Pues nada, vamos a hacer el intervalo de confianza sobre el cociente de varianzas poblacionales, que es justamente el intervalo que acabamos de sacar ahora mismo. Así que vamos a sacar el intervalo de confianza sobre el cociente de varianzas poblacionales. El estadístico pivote es este. Ya sabéis que yo los ejercicios no pongo la demostración, aunque en el examen hay profesores que siempre la exigen, ¿de acuerdo? Yo siempre pongo el estadístico pivote y la fórmula del intervalo, y lo que hago en los ejercicios es aplicarlo, ¿de acuerdo? Para que la gente vea lo que es el ejercicio en sí, ¿no? Y esto se distribuye como una f de Snedeker n-1 m-1, ¿de acuerdo? Que en este caso, como la n vale 5 y la m, perdón, esto es la m, y la m vale 8, pues entonces sería una f, sería 5 menos 1, 8 menos 1. O sea que sería una f de Snedeker que tendría 4 grados de libertad del numerador y 7 del denominador. Sería, por lo tanto, 4 del numerador y 7 del denominador. ¿Todo bien? Y la fórmula del intervalo, pues la tenéis aquí arriba, ¿de acuerdo? Entonces es volver a copiarla y ya está. Entonces la copio. Sin más 2 cuadrado partido sin más 1 cuadrado pertenece, y sería s cuadrado m menos 1i partido s cuadrado n menos 1x por f 1 menos alfa medios, ¿vale? Y luego se repite lo mismo, ¿lo ves? Aquí está, con f alfa medios. Bueno, si lo tenéis arriba, ¿vale? Por f alfa medios. Y el nivel de confianza gamma lo pongo ahí abajo. Entonces ya sabéis que el día del examen pues siempre tienes que pasar del estadístico, hacer todo el desarrollo hasta llegar a la fórmula, ¿vale? Entonces tenéis que practicarlo bastante para que lo hagáis sin problema. Y una vez que llegamos a la fórmula, pues ya solamente voy a calcular todo lo que hace falta para poder sustituir y tener ya el intervalo de confianza, ¿de acuerdo? Perfecto. Bueno, pues nada, lo que vamos a hacer, si os parece, pues va a ser calcular lo que haga falta para sustituir. Si os dais cuenta, las cuasivarianzas, estas cuasivarianzas no las tenemos, porque en el enunciado me están dando las varianzas muestrales, no las cuasivarianzas, ¿vale? Entonces, tener mucho cuidado, porque estos valores no los tenemos, puesto que tenemos las varianzas muestrales y a mí me hacen falta las cuasivarianzas muestrales. Pero no os preocupéis, porque yo el primer día de clase os enseñé y os demostré una fórmula que te permite pasar siempre de la varianza a la cuasivarianza o al contrario. Esa fórmula, por favor, hay que establecerla muy bien porque os puede hacer falta para los ejercicios, ¿eh? Entonces yo os demostré el primer día de clase
que la cuasivarianza s cuadrado n-1x se podía calcular a partir de la varianza y siempre era n partido n-1 por la varianza de la muestra. Entonces con esta fórmula siempre se puede pasar de esta a esta o de esta a esta, despejando. ¿De acuerdo? Esta fórmula, por favor, es clave, es fundamental, porque es la que nos permite pasar de la varianza a la cuasivarianza o al contrario. ¿De acuerdo? Y es solamente sustituir la n vale 5, pues va a ser 5 partido 5 menos 1 y luego por la varianza de la muestra, que es 8. Entonces ya en este caso 5 por 8, que sería 40, y partido por 4, pues entonces nos va a quedar 10. Y ahí tendríamos la cuasivarianza de la primera muestra. La cuasivarianza de la segunda muestra la calculo exactamente igual, con la misma fórmula. Eso sí, en vez de poner n, ponemos m. m partido de m menos 1 por la varianza de la muestra. Entonces, con esta fórmula siempre se puede pasar de la varianza a la cuasivarianza o al contrario. Esta fórmula la sacamos el primer día de clase, ¿de acuerdo? La primera vez saqué yo esta fórmula, que es la que te permite pasar de la varianza a la cuasivarianza. La m en este caso es 8, pues va a ser 8 partido 8 menos 1 y la varianza de la muestra, que es 4. Pues vamos a hacerlo entonces y ya está. Sería 8 por 4, 32 y partido por 7. Pues va a ser 4,5714. Y ahí tendríamos ya la cuasivarianza, ¿vale? Y ahora a continuación, pues vamos a calcular f alfa medios y f 1 menos alfa medios. Voy a calcular primero f alfa medios, que es una f. La alfa en este caso es 0,10. Pues 0,10 se parte por 2, es una f 0,05. Venga, pues todo el mundo vaya a las tablas de la f y tenéis que mirar 0,05, la hoja que ponga 0,05, y tenemos que mirar, mirarlo aquí, 4 grados de libertad del numerador y 7 del denominador, ¿vale? Entonces son los grados de libertad del numerador y los del denominador. Venga, pues voy a coger yo la tabla de la f, ¿vale? Me voy a ir a la página que ponga 0,05. Vale, aquí la tengo yo. Mirad, la tengo yo aquí. La página que pone 0,05 de probabilidad. Y luego hay que mirar en este caso 4 numerador, 7 denominador. Entonces, grado de libertad del numerador 4 y denominador, que lo pone aquí, 7. Entonces sería 4 y 7. Pues 4,12. ¿Vale? 0,05, 4 del numerador, 7 del denominador. 4,12. Sería en este caso 4,12. ¿Vale? Y luego el f1 menos alfa medios es una f 1 menos 0,10 partido por 2, que es una f 0,95. ¿Vale? Es una f 0,95. ¿Vale? Y claro, mucho cuidado porque ya sabéis que en las tablas de la f no aparecen probabilidades tan grandes. Entonces esto también lo vimos en el tema 1 nuestro y os dije cómo se solucionaba. Y en el tema 0 también, cuando enseñé a utilizar la tabla de la f. Ya sabéis que cuando aquí aparezca una probabilidad muy grande y no aparezca en la tabla, lo que tenéis que hacer siempre es invertir la f, porque siempre tiene la propiedad de la inversión, y entonces los grados de libertad los tienes que invertir. En vez de ser 4,7 tienes que poner 7,4. Los grados de libertad los inviertes y luego en vez de mirar 0,95 pues miras el complementario 0,05. Y entonces nos vamos a ir a la tabla de la f, voy a mirar la hoja que pone 0,05 y ahora vamos a mirar 7 numerador, 4 denominador, ¿de acuerdo? Entonces te vienes para acá, 0,05 y ahora hay que mirar 7 numerador, 4 denominador, 6,09. Entonces sería 6,09. ¿Vale? Ya digo que es simplemente
lo miráis aquí, 7 numerador y denominador 4. Y entonces sería este número aquí, 6,09, ¿vale? Siempre, en cualquier tabla de la F podéis mirar, en cualquiera, en la que sea, siempre que sea de la derecha, ¿vale? Que es la tabla que utilizo yo siempre, que es de la derecha. Y nada, pues esto nos quedaría en este caso, pues 1 partido de 6,09. Pues nos queda en este caso de 0,1642. ¿Vale? 0,1642. Y ya tenemos todo para poderlo sustituir. Ya tenemos todo lo que hace falta para sustituir y tener ya el intervalo sobre el cociente de varianzas poblacionales. Entonces vamos a poner aquí ya la sustitución. Sin más u2 cuadrado partido sin más 1 cuadrado pertenece. Y ya lo que hacemos simplemente es sustituir la cuasivarianza de la segunda muestra, de la I, pues aquí la tenemos. Esta es la de la I, perdón. La de la I, por supuesto. La de la I, que es esta de aquí, 4,5714. 4,5714. La cuasivarianza de la X, que es la primera, que es 10. Por la F, 1 menos alfa medios, que es 0,16. 0,1642. Y luego se repite aquí igual, 4,5714. El 10 como está. Y luego ya pondríamos el F 4,12. Y el nivel de confianza, que es de 0,90. Mirad cómo he sustituido cada cosa por lo que valía. Todo lo hemos calculado, todo lo que hacía falta para poderlo sustituir. Muy bien, y ya pues voy a hacerlo con la calculadora y voy a poner aquí el resultado. Si en este caso, sin más u2 cuadrado partido sin más 1 cuadrado pertenece. Venga, y lo calculo yo entonces. Va a ser 4,5714 por 0,1642 y lo parto por el 10 este, ¿vale? Pues nos queda en este caso de 0,07506, ¿vale? Y el otro va a ser 4,5714 multiplica por 4,12 y lo parto por 10. Pues nos queda en este caso de 1,88 34 17 y el nivel de confianza de 0,90, ¿vale? 1,88 34 17, como es 16,8 voy a poner 17. ¿Va bien? Y aquí tendríamos el intervalo de confianza. Bien. Bueno, y lo de siempre, si queréis poner la interpretación, ya sabéis lo que me tenéis que decir. Me tenéis que decir que cualquier valor de este intervalo se puede asignar al cociente de varianzas poblacionales con un nivel de confianza del 90%. Me tendríais que decir que cualquier valor dentro de este intervalo se puede asignar a sin más u2 cuadrado partido sin más 1 cuadrado al cociente de varianzas poblacionales, a este cociente, con un nivel de confianza del 90%. Bueno, y os quiero hacer una advertencia, que es importante. En este caso, si la gente lee el enunciado, nos decía hacer el intervalo de confianza sobre el cociente de varianzas poblacionales. Por lo tanto, lo podríamos dejar aquí, como no han especificado, esto es un cociente de varianzas poblacionales y lo podríamos dejar así. Pero mucho cuidado, que hay algunas veces que en algunos ejercicios te especifican que tienes que hacer el intervalo de confianza sobre el cociente de varianzas, pero sobre este cociente. Te especifican que tiene que ser este. ¿Vale? Por favor, si alguna vez os dicen que tenéis que hacer el intervalo de confianza sobre el cociente de varianzas poblacionales, pero concretamente este, lo que vais a hacer es lo mismo que he hecho yo, lo mismo que he hecho en este ejercicio, llegar hasta aquí y luego a continuación lo que tienes que hacer, claro, es invertirlo. Entonces tendrías que invertirlo
Y entonces tener cuidado porque al invertirlo, claro, 1 partido por esto te va a quedar más pequeño que 1 partido por esto. Entonces, claro, cambia el orden. Entonces tendrías que invertir, como cambia el signo de la desigualdad al invertir. Y luego tendrías que poner 1 partido 0,07506. Entonces tener mucho cuidado porque si os preguntan hacer el intervalo pero sobre este cociente, te especifican que tiene que ser este, entonces claro, una vez que llegues aquí tienes que invertirlo, ¿de acuerdo? O sea que al final te quedaría este. Y entonces pues sería 1 partido 88 34 17, que queda en este caso es 1 partido de 1,88 34 17, que sería 0,53 09 49 más o menos, y luego el otro sería 1 partido de 0,07506, que te queda 13,32 26,75. ¿Vale? Vale. Y este sería el intervalo de confianza sobre el cociente de varianzas poblacionales, pero este cociente sin más 1 cuadrado partido sin más 2 cuadrado. Entonces tener mucho ojo, tener mucho cuidado, porque si te especifican que tiene que ser este, una vez que llegues aquí no has terminado. Tienes que invertir para que te quede el cociente que te han preguntado. Y esta es una primera advertencia que os quería hacer. En este caso, como no especificaban, pues podéis poner este cociente y dejarlo aquí, ¿vale? Pero si hubiesen especificado que tiene que ser el intervalo sobre este cociente, tendrías que hacer esto, ¿vale? Y luego también, por favor, otra advertencia importante. Alguna vez en los ejercicios de los intervalos nos podrían preguntar, por ejemplo, en este ejercicio, nos podrían preguntar, ¿se podría decir que las varianzas poblacionales son iguales? Entonces, claro que las varianzas poblacionales son iguales, significa, ¿de acuerdo?, que este cociente vale 1, o al revés, me da lo mismo, ¿vale? Si lo ponéis así me da lo mismo, da el mismo resultado, ¿de acuerdo? Entonces, imaginaos que os dicen si las varianzas poblacionales son iguales. Claro, a mí lo que me preguntan es si sin más 1 cuadrado es igual a sin más 2 cuadrado. Entonces, claro, decir esto es lo mismo que decir, ¿vale?, que las varianzas poblacionales son iguales, es lo mismo que decir que el cociente, este o este, pues te va a quedar 1, al dividir te va a quedar un 1, ¿vale? Y entonces me están preguntando, y esto es lo importante, me están preguntando si podríamos decir a través del intervalo si esto es cierto o no es cierto, es decir, si podíamos aceptar que las varianzas poblacionales son iguales. Y esto es muy sencillo, simplemente lo que tienes que hacer es ver si el 1 está dentro del intervalo o no está dentro del intervalo. Me da lo mismo que lo hagáis aquí que aquí, ¿vale? Porque claro, con una confianza del 90% tiene que estar aquí dentro. Si cae fuera del intervalo, por lo tanto, muy mala señal. ¿Os dais cuenta? Entonces hay que ver simplemente si el 1 está dentro del intervalo o cae fuera. Entonces, si lo hacéis con el primero, por ejemplo, si lo hacéis con este, aquí está el límite inferior, 0,7506, y aquí 1,88 34 17. ¿De acuerdo? Y si os dais cuenta, el sin más 2 cuadrado partido el sin más 1 cuadrado vale 1. Por lo tanto, el 1 está dentro del intervalo. Es un valor que es posible. ¿De acuerdo? Por lo tanto, podríamos decir que sí, que las varianzas poblacionales son iguales. Si hubiese caído fuera, el valor no sería posible y entonces no podríamos decir que las varianzas son iguales. Vais a ver que esto nos va a servir un poquito para enlazar ya con el tema siguiente, porque en el tema siguiente vamos a hacer este tipo de cosas. Vamos a hacer contrastes de hipótesis sobre los parámetros desconocidos. ¿De acuerdo? Aquí me han dicho que si podríamos decir que las varianzas poblacionales son iguales y tendrías que decir que no,
porque al utilizar el intervalo vemos que ese valor, ese cociente que es 1, no estaría dentro del intervalo y por lo tanto podríamos decir que sí. Y si hubiese caído fuera, pues no podríamos decir que sí, claro. Siempre que caiga dentro, eso significa que lo que nos dice aquí, pues podría estar bien, ¿de acuerdo? Ahora, si cae fuera, pues entonces no. ¿Vale? Y entonces es un poquito por enlazar con lo que vamos a ver ya en el tema siguiente, que son contrastes de hipótesis sobre los parámetros desconocidos. Vamos a hacer contrastes de hipótesis sobre parámetros desconocidos para ver si es cierto o no es cierto. ¿De acuerdo? Pero bueno, también ya lo adelanto un poquito porque algún profesor en este tema también algunas veces pregunta de este tipo, es decir, a través del intervalo, viendo si ese valor del parámetro está dentro o está fuera, pues puede saber si se acepta o se rechaza si cae fuera, claro. En este caso en concreto, como cae dentro del intervalo, pues entonces sí que podríamos decir que este cociente vale 1, es decir, que las varianzas son iguales, que es lo mismo. Bueno, y con esto ya sí que se terminan los intervalos de confianza, ¿de acuerdo? Ya hemos visto todos los casos que existen y hemos ido haciendo ejercicios sobre todos los casos.